Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes para los y las oyentes de La Voz de las Estrellas que se conectan en este mediodía a Morada Noticias. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que escuchan nuestro podcast y que no dependen del tiempo para informarse en las voces de los soñadores. En esta emisión de Morada Noticias del lunes 8 de junio de 2020, comenzamos hablando de movidas políticas por el nombramiento de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y su esposo como jefe de movilidad del área metropolitana, que esto es un señalamiento de que los nombramientos favorecen a un exalcalde de Itagüí. La Veeduría de Transparencia y Anticorrupción y la Alianza Ver Más denunciaron al alcalde Daniel Quintero ante la Procuraduría General de la Nación. Veremos si esta denuncia prospera y en qué consiste. Esto nos lo cuenta nuestro reportero Juan Pablo Pineda. También hablaremos un poco de esa orden de captura que se emitió desde Fiscalía en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Queremos explicarles en qué consiste y también contarles que Luis Fernando Suárez, quien es nuestro secretario de Gobierno departamental, ya fue designado por la Presidencia de la República como gobernador encargado del departamento. Yurani Alzate nos trae noticias de las regiones. El pasado sábado fueron asesinadas 3 personas, entre ellas 2 menores de edad familiares de exguerrilleros de las FARC, en la vereda Quebrada del Medio, cerca del ETCR Román Ruiz, en Ituango, una zona que ha estado permanentemente permeada por el conflicto desde que se firmó el acuerdo de paz. También les traemos, junto con las voces de editores de ciudad, la maravillosa acción que están haciendo los colectivos LGBTIQ y también la Alianza Diversa de Antioquia en los cruces peatonales. Empezaron con la calle San Juan pintando los colores del arco iris. En nuestra segunda parte del episodio de hoy, por otro lado, les presentamos una de esta colección de entrevistas de editores de ciudad con personalidades importantes de la ciudad. Esta vez escucharemos la voz de Pablo Muñoz Castrillón, quien es antropólogo de la Universidad de Antioquia y además escritor, relator, documentalista, mejor dicho, un interesado en temas relacionados con la alimentación, la religión, la ecología humana y las disputas por la tierra y el agua. Ellos conversaron hace más o menos 15 días con él y acá les traemos la reseña de esa maravillosa entrevista. También, como todos los lunes, la conversación de cine con la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, para que se vean sus apreciaciones de las películas que nos recomienda. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y comienzo este noticiero actualizándoles las cifras que nos indican cómo vamos en Antioquia en términos de COVID-19, del nuevo coronavirus y el enfrentamiento que supone ya en esta fase de cuarentena más inteligente que obligatoria. Tenemos un total de 1.518 casos positivos, 550 mujeres, 968 hombres. Han muerto 10 personas por esa enfermedad en el departamento de Antioquia y se han recuperado 616. Medellín tiene 261 casos activos y otros municipios del departamento suman 631. Hay 21 pacientes hospitalizados, 7 en unidad de cuidados intensivos y 14 en hospitalización general. El total de casos activos en el departamento son 892 y 43.323 pruebas han salido negativas en Antioquia. Buenas tardes, Juan Pablo Pineda. Por favor, aterricemos a Medellín después de hablar del departamento, porque hay una noticia muy importante que tiene que ver con el gabinete municipal y que todavía se están presentando movimientos allí. Lau, chicos, un saludo especial, un saludo también para todo el equipo de Casa Morada, para todos los que nos escuchan a esta hora o por la noche o por la mañana o cuando quieran. Segundo lunes ya de junio, avanza el año, va un poquito rápido, eso es interesante y hoy nos toca empezar por los lados de la Alpujarra, por el nombramiento de Natalia Urrego Arias, secretaria de Infraestructura de Medellín, y de su esposo, Julián Estrada Gaviria, como jefe de movilidad del área metropolitana, para presuntamente favorecer a un exalcalde de Itagüí. La Veeduría de Transparencia y Anticorrupción y la Alianza Ver Más denunciaron al alcalde Daniel Quintero ante la Procuraduría General de la Nación. Juan Carlos Restrepo, coordinador de la veeduría, afirma que la secretaria Urrego sería prima de León Mario Bedoya, exalcalde de Itagüí, que habría apoyado a Quintero durante su candidatura. Escuchemos a Restrepo. El problema que tienen ellos en este momento es que como son esposos y son dos
cargos donde se manejan recursos en direccionamientos, pues tiene una probabilidad alta de manejar. Lo otro es que tiene una cercanía muy grande con el exalcalde de Itagüí, el Leo Mario Bedoya, quien el alcalde de Medellín le estaba, pues en un momento, estaba tras de entregarle algunos favores, algunos ejercicios por el apoyo, el posible apoyo, digamos, porque eso todavía estamos muy pendientes de lo que realizaron. Lo que hicieron fue, si yo no puedo, entonces vea, esta persona, Natalia y Juan, que es el esposo, pues miremos cómo hacemos. Manejan todo lo que es la parte de infraestructura. Según este veedor, es importante estar pendiente de este caso, pues tanto Urrego como Estrada, al estar inmersos en temas de infraestructura, van a tener conocimiento de información privilegiada, así como acceso a contratos. Restrepo nos explicó que venían haciendo unos estudios y análisis de veeduría con personas de otros municipios sobre temas de ciudad y que, de ese proceso, notaron esta irregularidad. Pues lo que hicimos fue empezar a hacerlo y corroborar con lo que teníamos, y ya con el tema de la denuncia anónima que nos hicieron también frente a algunas cosas, pues nos dio mayor indicio el tema. Lo que hicimos fue solicitar información, verificar que esa información sí fuera verdad, y pues consideramos que eso es una vulneración a lo que se llama la transparencia, y pues creemos que quienes deben de entrar a darnos a nosotros una respuesta son los entes de control. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo en conocimiento a los entes de control de esa situación que se está presentando en este caso puntual. Por último, Restrepo manifestó que ahora sigue la investigación por parte de los entes de control y la Comisión de Moralización, conformada por el representante de la Contraloría General de la Nación, las Contralorías Municipales, el Fiscal Seccional de Medellín y Antioquia, el Procurador, entre otros. Desde el área metropolitana nos dijeron que quien estaba realmente en el cargo de esa subdirección de movilidad era Tatiana Fatoni, por lo menos hasta el viernes pasado. Sin embargo, nos pasarán información más adelante. Por su parte, de la Secretaría de Infraestructura no nos han dado respuesta. Bueno, y ya que estamos hablando de poder, también es necesario darle una mirada a la noticia más importante del poder departamental de este fin de semana, que seguramente profundizaremos a lo largo de la semana acá en Morada Noticias. Como sabemos, desde el viernes, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, emitió orden de captura contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contrataciones durante su anterior periodo como gobernador. Recordemos que Gaviria fue gobernador de Antioquia también entre 2004 y 2007, y justo en 2005 se presentan estas irregularidades. Finalmente, el gobernador fue suspendido, se le dio medida de aseguramiento y por el momento esa es detención domiciliaria. La presidencia de la República designó a Luis Fernando Suárez, quien es el secretario de gobierno del departamento, como gobernador encargado y se posicionó en la Asamblea de Antioquia ayer. Como les decía entonces, a Aníbal Gaviria se le investiga por el contrato para la ampliación de la Troncal de La Paz firmado en 2005 por 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, él era ordenador del gasto y aunque hubieran delegado la contratación, tenía la responsabilidad de vigilarla, de controlarla, de estar al tanto. Esto es lo que nos explica Juan Carlos Restrepo, coordinador de la Veeduría de Transparencia y Anticorrupción, la fuente de la nota anterior, que le doy muchas gracias a Juanpa por también haberle consultado sobre el tema. Esto es sobre lo que le investigan al gobernador realmente. La ley 80 dice muy claramente que uno le puede hacer un otro sí o una ampliación, tanto en tiempo como en valor, hasta el 50%. ¿Cuánto es el 50% de 28.000 millones de pesos? 14.000. Cuando se fueron a mirar en el contrato, no le hicieron la ampliación por 14.000, sino que le hicieron por 18.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos más. A él lo están investigando por ese de más costo que autorizó para pagar en ese otro sitio. Y pues le sacaron un problema que realmente, hay que decirlo, no es al primer gobernador o al primer mandatario que posiblemente tenga esas condiciones, pero se lo sacan casi que ya para preclusión del delito. El caso tiene un máximo de casi 18 años y lo sacan a los 17 años y medio. O sea, a los poquitos días antes de prescribir el proceso. Tuvo todo ese tiempo para sacarles ahorita en este periodo.
Aníbal Gaviria se pronunció desde ayer en entrevista con Daniel Coronel y Daniel Samper en el portal Los Danieles y afirmó que el fiscal se equivocó tremendamente, que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show. La posición de un fiscal no puede ser salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y arbitraria cuando se esperan otro tipo de decisiones de justicia de mayor dimensión. Esto fue lo que les dijo y pues claro, si escuchamos al experto Juan Carlos Restrepo, pues le están desengavetando una investigación que ya estaba por prescribir y que esto podía ser una movida política y muchos lo dicen en redes sociales y en la opinión pública. En todo caso, esto fue lo que dijo el gobernador esta mañana ante todos los medios de comunicación. El viernes 5 de junio fui sorprendido con la noticia que la Fiscalía General de la Nación había dictado medida de aseguramiento en mi contra. Sobre esta determinación que considero arbitraria, desproporcionada y no ajustada a derecho, debo decir lo siguiente. Los hechos que dan origen a este proceso son del año 2005 y se refieren al contrato que celebró la Gobernación de Antioquia para construir la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca. Sobre este contrato, la Fiscalía hace los siguientes cuestionamientos. A. Que el anticipo contratado fue del 29% cuando los pliegos decían que el anticipo sería del 25%. B. Que el pago de los anticipos se hizo sin la aprobación de las pólizas otorgadas por el contratista. C. Que el contrato se haya adicionado para conectar los municipios de Zaragoza y El Bagre con la Troncal de la Paz. D. Que con los anticipos el contratista haya comprado maquinaria. En primer lugar, sobre estos cuestionamientos debo decir que ninguno de ellos tiene connotación delictiva. Adicionalmente, quiero reiterar públicamente, como lo expresé también en el proceso, que a pesar de que no firmé los contratos motivo de investigación, respaldo y considero que todos los funcionarios que por mi delegación actuaron en esta contratación lo hicieron cumpliendo la ley y que las obras fueron ejecutadas ejemplarmente y son orgullo de nuestro gobierno y de la región. Bueno, y en esta parte específicamente lo que dice el gobernador y a lo que se refiere es al Puente de la Libertad que estaba incluido en estas obras y que benefició al municipio del Bagre y precisamente desde el Bagre mucha gente le mandó mensajes de apoyo al gobernador diciéndole que pues creían en su inocencia y en su buena fe. ¿Ustedes qué opinan de este tema, muchachos, que ha rodado por toda la opinión pública durante este fin de semana? Hola Laura, buenas tardes para ti, para mi equipo de trabajo, para todos nuestros oyentes y para toda la gente de casa. También para los chicos que más adelante tendremos a uno de ellos que me ayudó a realizar una nota súper importante en este mes. Y con respecto a lo que me preguntas, Lau, para mí en lo personal considero que eso se trata de un show mediático para que no se hable más del tema más realmente importante, que es ese el que enreda a nuestro presidente con compra de votos y dineros de un narcotraficante. Además, rechazo la captura a los agentes de la SIJIN que graban pruebas del narco Ñeñe, ese mismo que enreda pues a Duque. De la fiscalía en serio ya dudo mucho y más con esta decisión se deja ver que volvieron a los mandatarios locales el chivo expiratorio para ocultar lo que realmente merece una investigación profunda. Por otra parte, comienzo hablándoles de una noticia que nos da tristeza y que me uno a los llamados que hacen los desmovilizados, al gobierno para que se asegure su vida e integridad. Sobre este tema, Aníbal, hay que decir varias cosas. La primera y la más obvia es que, gústenos o no como se hayan presentado los hechos, pues la justicia tiene que actuar, ¿cierto? La justicia tiene que investigar. Lo que pasa es que deja muchas dudas la forma, sobre todo porque viene pasando con la fiscalía durante los últimos días, quizá durante el último fin de semana, que se capturaron también pues a dos policías que estuvieron involucrados en las interceptaciones que dieron con los audios de la ñeñe política, ciertas persecuciones que se sienten por parte de la fiscalía a algunos sectores políticos. Entonces eso pues claramente deja dudas.
Durante el fin de semana yo tuve la oportunidad de escuchar varios debates, también estuve viendo la conversación de Aníbal Gaviria con los Danieles y uno sí dice, bueno, eh, no están midiendo con el mismo rasero, quizá al gobernador podrían dejarlo en libertad mientras procede la investigación. Creo yo personalmente que está haciendo un buen papel en el manejo de la pandemia aquí en Medellín. Entonces, sí surgen dudas. Ahora también se supo que Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo van a estar involucrados dentro de la investigación. Tendremos que esperar a ver qué surge. Necesario seguir hablando de Antioquia, Yorani Alzate. De nuevo, buenas tardes y contanos por favor qué sucedió este fin de semana en el municipio de Ituango. El pasado sábado fueron asesinadas 3 personas, entre ellas 2 menores de edad, familiares de excombatientes de las FARC, en la vereda Quebrada del Medio, cerca del espacio territorial de reincorporación y capacitación ETCR Román Ruiz en Ituango. Los fallecidos son Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, e hijo de Nidia Sucerquia Durango, desmovilizada, Carlos Barrera, primo de otro excombatiente de las FARC, y William Pérez, conductor de la chiva en la que se transportaban. Según el comunicado publicado por el partido FARC, Camilo Sucerquia fue raptado y obligado a ir hasta el punto donde pararon el bus e hicieron bajar a Carlos Barrera y William Pérez para ser asesinados. Estos hechos se dan tras una semana de la amenaza hecha por grupos delincuenciales a los habitantes del ETCR que indicaban acciones en contra de ellos si la fuerza pública no se retira. Esto dijo Marcos Urbano, coordinador del partido FARC en Antioquia. El problema ya es lo que hemos dicho, que ese territorio lo controlan, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, lo controlan grupos ilegales de varias partes, autodefensa y disidencias. Hace 10 días sacamos solicitando una alerta porque llegó a Santa Lucía la amenaza de asesinos retirados en el ejército y la policía, pues tenían que desplazarse, pero la gente dice, pero nosotros para dónde nos vamos a desplazar, si vamos a bajar al pueblo tenemos que volver a Corado, necesitamos un pedazo de tierra para irnos definitivamente, porque la gente no se ha podido ir de Santa Lucía, los nuestros, porque no se ha conseguido la tierra, entonces de todas formas hay una amenaza sobre toda esa área, esa línea, la escalera cubre la ruta, sube una sola escalera al día, cubría la ruta de Ituango a Santa Lucía, y a un muchacho, el primero lo sacaron de la casa, esperaron la escalera, bajaron al otro muchacho y al chofer y los mataron ahí. Pues no sabemos exactamente por qué, pero es por las amenazas que sobre todo el territorio. Marcos explicó que el gran problema de seguridad para los reincorporados está en el trayecto del ETCR al pueblo, pues ya fuera de la protección de la fuerza pública son blanco de las acciones de los grupos ilegales, que lo confina a las personas en el territorio pese al deseo de salir de allí. Urbano insiste en que requiere de la ayuda del gobierno para que la fuerza pública garantice seguridad, pero también velocidad en la consecución de nuevas tierras para abandonar Ituango. Por su parte, Sara Botero de la Corporación Nibarú, que brinda acompañamiento psicosocial a los reinsertados, nos dijo lo siguiente sobre los problemas que viven en el ETCR. Lo que pasa es que nosotros desde hace más o menos 4 meses venimos adelantando una petición al Estado de que nos acompañen en la búsqueda de una tierra para trasladar el TCR, pero la problemática se ha presentado, las amenazas y demás se han presentado desde hace mucho tiempo, desde que empezó allá el proceso de reincorporación, no ha sido posible, entonces no es algo nuevo para la comunidad que constantemente se ve hostigada por los grupos armados. Botero nos indicó que los reinsertados manifiestan estar agotados de solicitar traslado ante la omisión estatal. Por su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la 7ª División del Ejército, indicó en su cuenta de Twitter que los asesinos serían miembros del Clan del Golfo y que la fuerza pública realiza operaciones militares para capturar a los delincuentes. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El viernes 5 de junio de 2020, en la Comuna 10 La Candelaria, en el barrio La Candelaria, fue asesinado Jorge Darío Muñoz Jiménez, un adulto mayor de 70 años, que al parecer fue atacado por un habitante de calle.
Por otro lado, el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. En lo que va del año hemos perdido a 157 personas a causa de la violencia homicida, 157 seres amados que nos harán falta. Recordemos que la mitad de esa cifra, por lo general, año a año, representan siempre vidas de personas jóvenes, quizá adolescentes, y lo que nos hemos estado dando cuenta en Morada Noticias y una investigación que adelanta Casa de las Estrategias con Medicina Legal es que aproximadamente el 48% de los homicidios de adolescentes, casi la mitad, no son noticia o por lo menos no quedan con ningún registro en la web. Qué rápido olvidamos las vidas que son preciadas porque son ciudades posibles que no conoceremos. Por las 157 personas que han sido asesinadas en Medellín en lo que va del 2020, especialmente por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro adolescente asesinado, dedicamos un minuto de vida. Para narrar la siguiente noticia, que es más una crónica de un maravilloso reconocimiento que se hace en este mes de la diversidad, saludo a nuestro editor de ciudad, venezolano, morador y con mucho flow para contar las noticias, Sunger Colmenares. La institucionalidad escuchó los llamados que hacían los diferentes colectivos de la ciudad para visibilizar este mes la diversidad en las calles de Medellín, ya que no se podría realizar la marcha del orgullo LGBTIQ. Recordemos que el colectivo New Queers on the Block propuso señalar las vías de la ciudad antioqueña con los colores de la diversidad y desde el pasado jueves 4 de junio se inició la prueba piloto en los cruces peatonales de la calle San Juan, al frente del centro administrativo La Alpujarra, los cuales portan los colores del arco iris como símbolo de respeto y tolerancia por la diversidad sexual y la comunidad LGBTIQ. Sebastián Arcos, integrante del colectivo New Queers on the Block, nos habló de la importancia que tiene este acto simbólico y que además posiblemente se pintarán otros cruces viales en el Poblado, la Avenida Oriental, el Parque, el Periodista y la calle Barbacoa. Primero, pues fue algo que nació como de ciudadanía, ¿cierto? Que ya nos vino a hablar la institucionalidad, pero sí nos gusta como que quede claro que fue una propuesta desde la ciudadanía para que la gente sepa que nosotros estamos ahí, que aunque no marchemos, pues nos van a ver en las calles. Y la idea es tomar otros puntos estratégicos y no solamente la bandera arcoíris, sino también la bandera trans, pues que es una de las poblaciones más afectadas, vulneradas dentro de la sigla. Nosotros hacemos acciones de ciudad, obviamente desde el derecho que nosotros tenemos, pero esta acción hay que tener siempre muy en cuenta la responsabilidad y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Digamos que cuando nosotros salimos a hacer como nuestros actos en la ciudad, como lo que hicimos en el metro, lo que hemos hecho, estamos también llevando la responsabilidad que pueda conllevar, pues en algún momento, no sé, de pronto agredir a otras personas homofóbicas o cualquier cosa, pero en este caso la responsabilidad era mucho más grande porque al no hacerlo con permisos podríamos infringir en la ley de daño a un espacio público. Entonces digamos que por eso acudimos a tramitar los permisos. También es consciente de los impactos que generó la acción y sigue haciendo un llamado a la institucionalidad y a los ciudadanos para que se garanticen los derechos a esta comunidad y que no sigan ocurriendo hechos como el que denunció la red comunitaria trans sobre Alejandra, trabajadora sexual trans en Bogotá, quien según ellos murió después de que una ambulancia se negara a prestarle el servicio médico luego de contar que era VIH positivo. Ha tenido un impacto tanto bueno como mal, porque ha impactado en redes sociales, pues podemos ver que hay comentarios de personas homofóbicas, hay personas quejándose porque
nos hemos gastado el dinero de los impuestos en esto, pero en realidad creo que el punto de todo es recordarle a la gente que esto nace desde una acción ciudadana. Nosotros como ciudadanos y cualquiera como ciudadano puede opinar en los planes de desarrollo, en qué quieren que gasten el presupuesto y cómo quieren que sean invertidos. Tenemos que tener algo muy importante y es, obviamente sabemos que estamos en una pandemia, está afectando a todos por igual, pero eso no significa que nuestros derechos estén en cuarentena. Queremos dar el mensaje con esta acción. Pasó algo con Alejandra, la chica trans que no quisieron tratar por ser VIH positiva y ser chica trans, entonces hubo una discriminación en ese punto y lo que nosotros queremos hacer con estos actos es eso, es decirles a la gente que seguimos acá, que seguimos luchando por nuestros derechos, que los derechos no están en cuarentena y que vamos a seguir en las calles. Si no podemos salir, estaremos igual presentes con símbolos. Diego Zapata, subsecretario técnico de Movilidad de Medellín, nos habló de los recursos invertidos y además nos dijo que el sábado 6 de mayo se hizo un recorrido por la ciudad junto a integrantes de los colectivos promotores para analizar la propuesta de poder llevar a cabo esta acción en diferentes vías de la ciudad. Los pasos peatonales pues, son unos espacios que están reglados por un manual de señalización. Lo que nosotros sugerimos fue que como Secretaría de Movilidad nos permitieran revisar el manual para ver dónde lo podíamos hacer sin que tuviera algún tipo de impacto. Entonces llegamos a este diseño que es una bandera de aproximadamente 80 centímetros de ancho y que se extiende pues por todo el corredor. Alrededor de 1.700.000 pesos, que fue básicamente lo que se gestionó en la pintura. Pues desde la Secretaría de Movilidad no manejamos la mayoría de colores porque no son usuales en la señalización, ¿cierto? Entonces la gestión la hicieron los colectivos junto a la Secretaría de Comunicaciones y una vez se nos entregó la pintura, nosotros dispusimos el personal. Cabe resaltar el hecho que desde Medellín se le está apostando a la diversidad de esta manera como ya lo hace metrópolis de todo el mundo, Nueva York, París, San Francisco. En Morada creemos que estas acciones son valiosas, pero es necesario apostarle a políticas públicas que conlleven al respeto y reconocimiento de esta población que a lo largo de los años ha sido rechazada y estigmatizada. Y a propósito de las demás acciones que se adelantan en este mes de la diversidad, les contamos que Morada va a estar como aliado en un espacio de discusión virtual, por supuesto, el próximo sábado 20 de junio a las 5 de la tarde, que nos invitó la Corporación Stonewall a conversar sobre cómo se cubre la diversidad en medios de comunicación, sobre todo alternativos, como somos nosotros. Por supuesto, les estaremos informando cómo se pueden conectar, cómo pueden participar a través de nuestro Twitter @moradanoticias. Y también les recordamos que por este mes estamos colaborando con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para llevar a ustedes esos mensajes de aliento, porque sabemos que muchas personas la están pasando mal en esta cuarentena, en esta pandemia. Hay desempleo, hay hambre y también hay intolerancia en los hogares. Por eso les queremos llevar un poquito de buena vibra con la cuña que suena a continuación. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Continuamos en Morada Noticias en nuestro episodio del lunes 8 de junio de 2020 y esta vez dejamos de lado el panorama nacional para volver a aterrizar a lo local y dar cuenta de una alpujarrada con todas las de la ley. Juan José Velázquez Olarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Morada Noticias. Otro lunes, otra semana, otra emisión del noticiero más parchado en todo Medellín. Ahora bien, para nadie es un secreto que cada vez es más difícil hacer periodismo social y veeduría de lo público, de una manera independiente. Cada vez se vuelve más complejo vigilar el poder y cuestionar cada decisión de nuestros gobernantes. La institucionalidad nos quiere volver sus aliados, cuando nuestro fin no es ser una empresa, ni mucho menos convertirnos en voceros del Estado. Se preguntarán cuál es el rol de los medios de comunicación alternativos y por qué les estoy hablando de esto hoy, 8 de junio. Pues primero, démosle entrada a nuestros datos para combatir al poder.
Les cuento, mis amigues, que nosotros, los medios alternativos, nos caracterizamos por suministrar información independiente con un enfoque y tratamiento diferente al que brindan los grandes medios masivos de comunicación como Caracol, RCN, Teleantioquia, en fin. Nosotros por lo general estamos constituidos por periodistas independientes o comunicadores especializados en algún campo que trabajan para organizaciones sociales, políticas, culturales o ambientales. Al ser alternativos no recibimos pautas de empresas o de personajes políticos, por eso se hace más compleja nuestra existencia, ya que los recursos económicos son muy limitados y en este tiempo de crisis también este sector anda muy jodido. Debido a esto, en la sesión del Consejo del 9 de mayo, la alcaldía habló de un plan de salvamento, que no consiste en nada más que contratos de pautas. ¿Qué es eso? Pillen, pues les explico en qué consiste ese plan de la Secretaría de Comunicaciones para ayudar a subsistir los medios alternativos. Se dividió a estos medios pequeños para ellos en 3 categorías. Los de mayor puntaje recibirán una ayuda al mes de 1.200.000 pesos, los segundos de 800.000 pesos y los terceros de 600.000 pesos. Pero la cosa no es tan fácil. Para poder recibir este dinero se tendrá que producir lo siguiente. Si usted obtuvo la mayor categoría semanalmente, tiene que generar 2 contenidos para la alcaldía y 3 propios. El segundo, 2 contenidos para la alcaldía y 2 propios. Y el tercero, 1 para la institucionalidad y 1 propio. A ver, desglosemos esa vaina. Hagamos cuentas con los de la tercera categoría, los que recibirían 600.000 pesos. Ellos tendrán que producir 8 contenidos al mes. Haciendo la división da 75.000 pesos por cada producto realizado y publicado. Si ustedes hacen cuentas, o sea, eso es demasiado poco. Como dice nuestro colega Juan Pablo, tenemos más plata nosotros para este noticiero, sacando lo que tengamos ya mismo en los bolsillos que los medios comunitarios con lo que les va a dar la alcaldía. El segundo problema de esto es que detrás del supuesto interés por mantener con vida a los medios comunitarios es el objetivo de posicionar la imagen de Daniel Quintero, puesto que dejaron claro que deben compartir todos los en vivo que realiza el alcalde mediante sus redes sociales. Aparte de eso, uno de los criterios más importantes que se tuvo en cuenta a la hora de hacer el monitoreo de los medios participantes era ver si desarrollaban, publicaban o replicaban contenidos de interés relacionados con la alcaldía de Medellín para el público objetivo o para la comuna a la que pertenece. Además, si consultan fuentes institucionales. Es preocupante que los mandatarios sigan buscando impulsar su imagen con recursos públicos y que además pretendan ganar por todos los lados. Es decir, usar la realidad y situación de los medios comunitarios para hacer autopublicidad. No, y yo me sostengo, pues realmente tenemos más plata nosotros para este noticiero con lo que nos saquemos ya mismo de los bolsillos que los medios comunitarios a partir de este contrato. Yo no estoy en contra de que haya contratos de publicidad, de que los alcaldes y las alcaldías quieran posicionar sus imágenes y sus marcas. Ese es un asunto normal en las administraciones. Lo que pasa es que tenemos ya antecedentes, pues, de uno, cómo se presiona a los medios desde los contratos de pauta, y dos, muchas veces los valores tan elevados, y por qué no llamarlos ridículos, que se gastan las administraciones en publicidad. Recordemos casos como los de Federico Gutiérrez y Peñalosa en Bogotá. Entonces, claro, genera preocupación porque están coartando y están limitando mucho a los medios comunitarios para que terminen siendo, más que medios, voces de perifoneo de la administración con muy poco dinero. Yo creo que ese es un asunto que la administración debe replantearse y que lo vendan como es, que lo vendan simplemente como pauta de la alcaldía y punto, no como un plan de salvamento que a la larga no termina siendo. En realidad, esto me ofende porque hago parte de ese pequeño grupo de periodistas que piensa que no podemos prestarnos para ser los loritos de los entes gubernamentales. Me parece horrible esto, pero no me sorprende, porque en realidad los medios alternativos son, por decirlo así, la piedra en el zapato de los mandatarios. Nosotros nos dedicamos a cuestionar todo, a darle las diferentes miradas a un tema específico y sobre todo a darle voz a los que realmente se ven perjudicados con cada acción, que es el pueblo, las comunidades.
Si las personas entendieran que nosotros los alternativos somos los que realmente ejercemos de una manera bien y responsable el oficio del periodismo, quizás esos gobernantes que quieren verse como los salvadores cuando solo están buscando publicidad, no tendrían ese poder como lo evidenciamos en este plan de la Secretaría. Y es que como ellos no llegan a todos los territorios, tienen que buscar la forma de hacerse conocer. Nefasto, en serio que nefasto esta situación. Sí, Yuri, yo estoy de acuerdo con ustedes, muchachos, porque creo que esa no es la manera de acercarse a un territorio, de trabajar en colaboración. Y yo digo, ¿en serio les parece que vale 75.000 pesos producir una nota radial? Eso es desconocer el esfuerzo de los colectivos que con las uñas comunican esta ciudad. Si tienen recursos para invertir en propaganda, ¿por qué no hacerlo bien y hacerlo con lo local? Porque la gran tajada se la tienen que llevar medios como Semana o La República o el mismo Colombiano y no invertir un poquito más en los medios locales. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Presidente de mierda, nos quieres tirar para acabar con la puta sociedad. Siempre ayudando a los más altos para que acabe con los más bajos. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Siempre ayudando a los más pobres para conseguir las putas elecciones. Siempre ayudando a tus compatriotas, pero le ves la cara de idiota. No tenemos ninguna solución, esto es lo que trae pura corrupción. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. Siempre te imaginas al presidente cagándose de toda la gente. O mejor, me hago el huevón y que se cague en toda la nación. Corrupción, corrupción, siempre trae destrucción. 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 Siempre trae destrucción. Casi nada, corrupción, nuestra canción del día de hoy, punk al 100%. Morada Noticias es una herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear el placer de Medellín. Queremos seguir existiendo y por eso les queremos pedir una simple colaboración.
Cuéntenle a sus amigos, a sus familias, a sus cercanos que existimos. Difundan nuestro podcast y nuestro contenido. Síganos en Twitter en @moradanoticias, en Facebook en Morada Colectivo, en Instagram en @moradamed. Y por favor, si tienen historias que compartir, pueden escribirnos al WhatsApp 350-666-8436. Siempre repetimos este número porque además vamos a inaugurar la próxima semana una bella sección nueva de este noticiero, que más que una sección es como esa petición que nos hace el público para encontrar un parlante para expresar sus sentimientos también en un noticiero como estos, que es atípico. Se llamará Letras para Vos y lo que queremos es recibir cartas y que las envíen por nota de voz a nuestra línea de WhatsApp, que la repito es 350-666-8436. Los retamos a que le den retweet a la emisión donde va a estar su carta y etiqueten a 2 amigos para que hagamos una red de buena vibra. Hoy es lunes 8 de junio de 2020 y en el episodio de hoy les contamos la denuncia que le hicieron ante la Procuraduría General de la Nación 2 vedurías importantes al alcalde Daniel Quintero por haber nombrado a la Secretaría de Infraestructura y también tener un puestecito en la Dirección de Movilidad del área metropolitana de 2 personas que están relacionadas con el exalcalde de Itagüí. También les contábamos qué es lo que está pasando con el gobernador Aníbal Gaviria, que está suspendido y con detención domiciliaria porque la Fiscalía lo está investigando por un contrato que firmaron unos delegados suyos en 2005, hace 15 años, ya estaba por prescribir y resulta que al fiscal general Francisco Barbosa le dio por ordenar captura contra Aníbal Gaviria y esto parece ser una medida desproporcionada cuando la justicia tendría que actuar más efectivamente en otros casos, como la segunda noticia de Antioquia que dimos, el asesinato de 3 personas en Ituango el fin de semana, 2 de ellas menores de edad, 1 hijo de una excombatiente de las FARC, el chico tenía apenas 15 años. Y regresando a noticias de Medellín, les contábamos que varias cebras de la ciudad esperan ser pintadas con el color de los arcoíris y ya empezaron por la calle San Juan en el cruce peatonal del Parque de las Luces hacia la Alpujarra. Y por otro lado, en nuestros datos para combatir al poder, les contábamos que la alcaldía lanzó un plan de salvamento, entre comillas, para los medios comunitarios de la ciudad, pero realmente no salvan nada porque el ingreso que les dan a cambio de publicidad institucional o pauta o propaganda realmente es muy poco y lo discutimos hoy. Todas estas historias y muchas más, mucho contenido alternativo que producimos para ustedes está disponible siempre a la hora que lo quieran escuchar en nuestro canal de podcast mixcloud.com/moradastereo. Como nuestros oyentes habituales saben, y si ustedes son un oyente nuevo, pues les contamos que este noticiero se produce también en llave con un combo maravilloso de adolescentes de toda la ciudad que suman en total 400 chicos y chicas. Son los editores de Ciudad y son un colectivo interesado en el periodismo y la veeduría ciudadana. Precisamente un convito de ellos anda entrevistando todos los jueves a personalidades de la ciudad, artistas importantes, activistas, periodistas y toda esta gente bacana que conforma una red de ciudadanía activa en el colectivo Morada, con editores de Ciudad y con Bajo la Piel de Medellín. Así están recorriendo la ciudad en la virtualidad. Entonces, hace 15 días, el jueves, Pablo Muñoz Castrillón, un antropólogo de la Universidad de Antioquia, los acompañó en una conversa que les vamos a presentar a continuación. Y todo esto para decirles que todas estas entrevistas de los editores están disponibles siempre en mixcloud.com, completas, porque pues en el noticiero no las podemos poner todas, pero son conversaciones muy entretenidas, muy bacanas, las preguntas que hacen estos chicos y chicas, y pues se las recomendamos que también las busquen en nuestro canal de podcast. Y déjense sorprender por la de hoy, sobre la alimentación, la religión, la ecología humana y las disputas por la tierra y el agua. Pues digamos que es una necesidad que parte de buscar un lugar de identidad. Como te digo, yo crezco en este contexto. Yo llego a Medellín en 2009 a estudiar antropología y pues digamos que yo no me identificaba con todo lo que acá en Medellín pasaba. Pues si bien mis abuelos y toda mi familia es de Antioquia, de pueblos montañeros, de Concordia, de Frontino, de San Roque, pues todos mis familiares son de esos municipios, pero por alguna cosa mi mamá nació en Puerto de Río y yo también. Entonces,
digamos que a pesar de esa familiaridad que tenía con la montaña, de estar en Medellín, pues muchas veces, de ir a donde mi familia paterna en Frontino, Antioquia, yo nunca me sentí cercano pues como a esa geografía. Hasta ahora es que siento que estoy empezando como a querer, o sea, siempre lo he querido, pero hasta ahora es que siento como cierta identidad con todo lo que implica ese concepto de lo paisa. Yo siempre me identifiqué con una cultura más influenciada por lo caribe, más por el vallenato, por el río, por los pescadores, bueno, por un montón de lógicas socioculturales que están más ligadas a la región caribe. Y yo cuando llego a Medellín a estudiar antropología era una búsqueda porque yo no me hallaba con ningún grupo, ningún amigo. Acá todos, pues digamos que la gente de mi generación hablaba de otras músicas, no sé, de Pink Floyd, de Radiohead, de unas músicas que para mí eran extrañísimas. Y yo solamente sabía los chinches del vallenato, de Rafael Orozco y otras cosas que en algún momento hasta yo sentía como que me apenaban, ¿cierto? Y digamos que en toda esa búsqueda, esas lecturas que empiezo a hacer en antropología, me encuentro con un libro que se llama Historia doble de la costa, de Orlando Falsborda, pues uno de los sociólogos más famosos de Colombia. Y Orlando en Historia doble de la costa plantea un concepto muy bonito que es el de culturas anfibias, y es de todas esas poblaciones que viven al lado de los ríos, que, que digamos que crean todo su mundo alrededor del agua, todas sus creencias, todas sus formas de vida, las músicas y todas las formas de relacionamiento tienen que ver con, pues como con esos mundos. Yo leo ese libro y yo me identifico totalmente pues, con todo lo que pasa allí, sí, lo que plantean ahí del sentipensar, y para mí fue volver a esa región. Entonces, en 2015 hay un viaje con un grupo de sociología rural y nos vamos a hacer un viaje por todo el Caribe colombiano. Empezamos por Córdoba, estuvimos en los Montes de María, en San Basilio de Palenque, estuvimos viviendo en La Guajira un tiempo, y el final del viaje fue en el sur de Bolívar. Entonces fue llegar como a toda esa zona, pues donde empieza la depresión de Monpós, y fue muy bonito porque fue volver a una geografía pues, en la que había crecido, pero a la cual nunca le había prestado como la atención del caso. Y ya con ese libro de Falsborda fue como, o sea, desbordar como todo eso que sentía y encontrar como un lugar en el mundo y un lugar del que yo quería hablar, del que quería abanderarme. Y digamos que ahí empezó todo eso, pues como esa necesidad de escribir las historias que pasaban allá, de hablar de su gente, de hablar de las costumbres de esa región. Y bueno, así es que más o menos se configura todo eso. Claro, también es una región que tiene muchos conflictos sociopolíticos, que no hay un acceso garantizado al uso de la tierra, que la tierra está concentrada en pocas personas, que la gente tiene problemas para acceder al agua, a pesar de que tienen un río al lado, de que hay problemas alimentarios. Entonces digamos que también ahí surge como esa preocupación por tener también como una postura más política frente al asunto, y también querer documentar y escribir sobre cuestiones políticas. Fue básicamente como esa la construcción. Con eso, como decía, cuando estaba empezando el discurso, era como, yo sí, digamos que yo escribí mucho, de hecho aún lo hago, pero empezó todo como una literatura muy académica, donde tenía que estar citando pues, a otros antropólogos, pues, o a otros humanistas. Digamos que yo no me sentía tan cómodo como ahí, pues como que todo el tiempo, como que yo veía que mi conocimiento era invalidado si no estaba sustentado por lo que dijera el otro. Pues digamos que, bueno, tal vez fue una postura errada en ese momento, pero ahí no me hallaba. Mm, entonces empiezo a escribir, pues empiezo como a buscar en otras literaturas un poco más libres. Entonces ahí es donde llego a la crónica y al cuento, porque digamos que tenía la libertad de plasmar todo eso que escuchaba. Y además, bueno, también digamos que yo he tenido como unas personas que han sido como pilares en todo mi proceso formativo y de vida. Ya mencioné uno que es Falsborda, el otro es Alfredo Molano, el sociólogo, pues seguramente han escuchado hablar de él. Y con Alfredo, pues yo lo conocí siendo un niño, que él estuvo en mi pueblo. Hay un momento en el que empiezo a leer muchos de sus textos en El Espectador, y posteriormente, pues le agradezco mucho la vida porque tuve la oportunidad de conocerlo, y también estuve como muy influenciado por esas conversaciones que tuve con él.
y digamos que también tengo como una renuncia con la academia, en el sentido de que me interesaba más escuchar la gente, me interesaba más transmitir eso que la gente estaba diciendo, que estaba sintiendo, y a mí la literatura académica no me permitía eso. Pero también me chocó con el asunto de que también el público en el texto se vuelve muy limitado y terminaban leyendo los mismos 5 o 6 amigos, y de pronto si estaba muy de buenas me leía un profesor de la universidad. Empezamos un proyecto que se llamó El Fichero, que bueno, fue muy reconocido en Medellín. El Fichero se acabó, pero estuvimos como 3 años en los que estábamos escribiendo todo el tiempo sobre asuntos políticos de la ciudad. Y sin embargo, a pesar de que el fichero era de la ciudad, yo todo el tiempo estaba escribiendo era de las regiones, porque sentía que ya había mucha gente diciendo lo que estaba pasando en Medellín, ¿cierto? Y está bien, o sea, yo sé que no todo está sobrediagnosticado, pero me sentía más cómodo escribiendo de otros lugares que visitaba. Entonces, digamos que ya yo siento como un límite ahí, digamos que como el público objetivo al que quería llegar ya ahí en el texto también se limitaba, y empiezo, bueno, y también duré muchos años tomando fotografías, pues fotografías muy amateur, muy empíricas, y aún lo sigo haciendo así, pero digamos que yo veo que la fotografía como que empieza a tener una conexión mucho más fuerte con los públicos que yo le quería llegar, que es un público que no es académico. A mí me interesa es que lo que yo hago lo entienda mi tía, lo entienda mi mamá. Digamos que ese es como el público que yo siempre, al que yo he querido llegar. Y yo veo que todo lo audiovisual tiene pues como esa fuerza, y bueno, ahí digamos que se construye pues ese primer documental que fue Paticas de Pescado, que lo hicimos entre amigos, pidiendo dinero, y bueno, y en un principio pues se hizo como lo hicimos de una forma muy ingenua, más como por grabar y ya, y demostrar un proceso o unas costumbres bonitas de una región, en este caso el Magdalena Medio, pero todo esto se vuelve pues como una bola de nieve y empiezan a salir un montón de proyectos y conocer otra gente, y ya pues llegar a lo que ha pasado hoy en día. Y claro, llegamos a lugares que están aporreados, además de la violencia, por las grandes empresas, y que llegan pues como con esos proyectos, sobre todo mineros, y de estos proyectos que me han interesado mucho, que son los que tienen que ver con los represamientos de agua. Y digamos o sea, no sé, yo siento que esos acercamientos se han generado con mucho respeto, y también, digamos que con una necesidad latente que tienen las comunidades de ser escuchadas. Me pasó también el año pasado que logré estar en la Sierra Nevada, pero por la parte de Pueblo Nuevo, ahí cerca a Valledupar, y pues tenían el problema de que todas las exploraciones de fracking que se iban a hacer allá en la sierra. Entonces también era como esa disputa que tenían los arhuacos, los wigua, los cancuamos y los cogis frente al Estado, y es como esa invisibilidad total que hay por parte de los medios de comunicación para mostrar esas problemáticas. Entonces, digamos que ellos tampoco dejan perder la oportunidad de mostrar lo que tienen. Yo recuerdo que yo llego allá a la sierra, y, y yo llego con una cámara, y pues ellos muestran como su necesidad de que yo los pueda grabar y tener la posibilidad también de yo divulgar ese video, pues obviamente en compañía de otras personas, pero tuvimos la posibilidad de eso, de demostrar una problemática que tenían, tanto así que como unos 15 días después salió un fallo de la Corte Constitucional donde prohibían pues como el fracking en inmediaciones de la sierra, y ahorita ya la pelea está en que se quiere hacer exploración de fracking ahí. O sea, digamos que se cambió por lo menos o se desmontó el concepto, ya no fracking, por lo menos ya la pelea está en la exploración. Aunque seguimos viendo que en esa región de la sierra siguen habiendo muchos problemas. La semana pasada aparecieron unas retroexcavadoras, siguen habiendo muerte de líderes sociales. Entonces yo creo que ese es como el gana-gana. Uno, la necesidad de querer estar en esos lugares y documentarlos, y la necesidad que tienen las comunidades también de demostrar sus problemáticas en medio de la invisibilidad.
Juan Pablo Pineda regresa a conversar con la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio. ¿Qué recomendado del séptimo arte nos tendrán hoy? Muchachos, bienvenidos. Pipe, como todos los lunes, es un placer saludarte para esta nuestra cápsula de cine. Siempre tenemos conversaciones agradables alrededor de una película. Y bueno, quiero que con el saludo hacia los oyentes, por favor, le cuentes de qué vamos a hablar hoy. Es que él Hola Juan, la película que nos convoca hoy es algo que me quedó resonando mucho, del año 1989, esa cuestión del director, de esa ruleta, y que perdón, de esa protagonizada por el mismo. De esa cosa que se repite, de lo que va la película, de que un mundo gobernado por la ley del ojo por ojo es un mundo de ciegos. Entonces, me parece como que inmigrante consolida muy bien la película. Trabaja en una pizzería de unos italoamericanos. Entonces, la que me parece muy interesante y por el barrio, que es un barrio mayor, es muy fuerte por afroamericanos. Y hay una cosa que me parece muy bella, pero muy fuerte, porque es el asunto de la piedad van y de la forma de que justifican con las acciones, que es una de las cosas que aborda la película. Lo primero es decir que escogimos la película claramente por lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado durante las últimas 2 semanas tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd por parte de un policía blanco. Esto ha levantado protestas fuertes, manifestaciones multitudinarios y ha vuelto a poner pues de facto el asunto del racismo que hay en Estados Unidos, que es un mal pues de esa sociedad. Y Spike Lee es un director que durante su carrera ha utilizado su cine para denunciar los problemas que tiene la comunidad negra estadounidense en el país. No había pensado yo, Pipe, en lo que mencionas de la piedad. No lo sé. Yo lo veo por otro lado, aunque no estoy del todo en desacuerdo con vos. A mí esta película me parece un ejercicio muy interesante de prejuicios, pero no de generarlos, sino de mostrar los prejuicios. Te acordarás quizá de esa escena en la que los diferentes grupos étnicos empiezan un soliloquio frente a la cámara a tirarse improperios entre ellos. Creo que es un asunto muy bonito por cómo muestra Spike Lee que el racismo y que las diferencias étnicas no solamente es un asunto en contra de los negros, sino que está muy metida en toda la población y que eso genera unos problemas como los que termina generando en la película. Lo primero es decir que escogimos la película claramente por lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado durante las últimas 2 semanas tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd por parte de un policía blanco. Esto ha levantado protestas fuertes, manifestaciones multitudinarias y ha vuelto a poner pues de facto el asunto del racismo que hay en Estados Unidos, que es un mal pues de esa sociedad. Y Spike Lee es un director que durante su carrera ha utilizado su cine para denunciar los problemas que tiene la comunidad negra estadounidense en el país. No había pensado yo, Pipe, en lo que mencionas de la piedad. No lo sé. Yo lo veo por otro lado, aunque no estoy del todo en desacuerdo con vos. A mí esta película me parece un ejercicio muy interesante de prejuicios, pero no de generarlos, sino de mostrar los prejuicios. Te acordarás quizá de esa escena en la que los diferentes grupos étnicos empiezan un soliloquio frente a la cámara a tirarse improperios entre ellos. Creo que es un asunto muy bonito por cómo muestra Spike Lee que el racismo y que las diferencias étnicas no solamente es un asunto en contra de los negros, sino que está muy metida en toda la población y que eso genera unos problemas como los que termina generando en la película. Sí, Pipe, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que la película hace un ejercicio muy interesante, voy a atreverme a llamarlo un ejercicio sociológico, de cómo los prejuicios pendejos son los que generan muchas veces los casos de intolerancia. Te acordarás de esa escena en la que Mookie, que es el protagonista, el repartidor, discute con Pino, uno de los italoamericanos, y Mookie le dice: tu beisbolista favorito es negro, tu cantante favorito es negro, y un tercer personaje que no recuerdo, también favorito, es negro. Entonces, ¿por qué sos racista? Y Pino le da una explicación que es ridícula, y creo que es un ejercicio muy interesante, repito, de Spike Lee aquí mostrándonos, es que hay unos estereotipos sobre los negros muy tontos y todas las personas tienen ídolos negros. A la larga no son negros, son simplemente personas muy destacadas en ciertos campos. Y te quería proponer una mirada y un análisis al asunto del calor, al calor como símbolo en la película. Digamos, la película es un día absolutamente caluroso, quizá el día más caluroso del año, según dice el locutor, pero ese calor se va transfiriendo, transformando en un simbolismo muy interesante. Qué buena anotación eso, porque pues Pino no hace comentarios inteligentes en toda la película, de hecho. Y yo sí quisiera mencionar, por ejemplo, personajes que sí me agradaron mucho, que son el alcalde. El alcalde me gustó mucho, me parece un personaje muy lindo. Y el dueño de la pizzería. Sí, con esta cuestión de lo del calor, no sé, yo también me puse a pensar, a ver, pues porque porque podría tener una finalidad dramática,
el asunto del calor, pero también eso se te transcribe en algo insoportable. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pipe. Es un asunto de algo que se va volviendo insoportable. Y me parece que te lo ofrecen en la película de manera muy sutil, ese asunto de que el calor se va aumentando. Termina siendo un calor de una tensión que se va generando en una sociedad. Porque de lo que nos habla esta película es de una sociedad y de lo que está pasando en una sociedad. Y precisamente por eso termina la película de la manera en la que termina, ¿cierto? Digamos que con una suerte de estallido violento que viene a representar cuando ya ese calor se vuelve completamente insoportable y hace que las cosas estallen. Pero ahí hay un ejercicio muy interesante que hace el director y es mostrarnos que no solamente es un asunto de que los blancos se van contra los negros, sino de que la violencia como tal, se genera por muchos factores. Él no deja de criticar la violencia de los blancos hacia los negros, pero en esa escena final muestra que muchas veces la violencia es irracional. Yo creo que eso nos remite otra vez al comentario de Martin Luther King, el del final, y es que él menciona ahí que algo que me quedó resonando mucho, que es esa cuestión de esa ruleta, perdón, de esa rueda, de esa cosa que se repite, de que un mundo gobernado por la ley del ojo por ojo es un mundo de ciegos. Entonces, me parece como que una reflexión que consolida muy bien la película y que me parece muy interesante y pues es muy fuerte que opiniones tan bobas, porque hay opiniones que van rondando ahí que justifican acciones tan funestas. Yo de verdad no creí que el asunto de las fotos en la pared fuese a terminar en ese final, ni que el asunto de la radio fuese a terminar en ese final. Ese final como que lo toma uno de imprevisto y el director lo sabe manejar de muy buena forma. Pues de hecho, más que el director, el guión, pero bueno, y el director también. Pero bueno, ya se nos cumplió la hora, entonces yo creo que ya terminaría ahí. Gracias por dejarse acompañar de las voces de los soñadores en este mediodía o cuando sea que estén escuchando este audio, porque siempre queda en la virtualidad disponible para ustedes. Mañana nos encontramos con más historias y más noticias. Gracias por su sintonía. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.